Bueno, vamos a empezar con la práctica número 5 de estadística, que tiene por título Dependencia de estadística y distribuciones bidimensionales. Bien, si recordamos lo que hemos visto hasta ahora, lo que hemos estado haciendo durante las prácticas 1 a 4 ha sido estudiar diferentes características de una población a las que hemos denominado variables. Hemos visto herramientas para estudio de variables categóricas, hemos visto herramientas para estudio de variables medibles, pero una característica común de las prácticas 1 a la 4 es que siempre hemos analizado cada una de esas características de manera individual. Es decir, si la población tenía 10 variables, el peso, la edad, la estatura, el nivel de estudios, etcétera, etcétera, siempre hemos analizado cada una de las variables de manera individual. Como mucho, lo que hemos llegado a hacer es dividir las observaciones de una de las variables en función de los valores de otra variable, que es la segmentación. Bien, lo que vamos a hacer en esta práctica número 5 es ver las posibles relaciones que pueden existir entre dos de las variables de nuestra población. Para ello, tenemos que empezar definiendo el concepto de variable bidimensional. Es decir, vamos a considerar ahora ya no una variable de manera aislada, sino que la vamos a considerar como un par XY, una variable bidimensional. Bien, esas variables se pueden representar de múltiples maneras. Si el número de observaciones es muy pequeño, pues podemos hacer una tablita como esta, en la cual pongamos contrastados u opuestos los valores observados de una y otra variable. Si el número de valores no es pequeño o el número de observaciones no es pequeño, pero el número de pares diferentes que se pueden observar es pequeño, entonces podemos hacer una tabla de este estilo, en la cual ponemos los valores de una de las variables, los valores de la otra variable y la frecuencia del par de valores, porque tened en cuenta que ahora mismo hemos cambiado y ya no estamos estudiando cada variable de manera aislada, sino que estamos estudiando el par de valores. Y lo más frecuente es que tengamos una tabla como esta, donde tenemos los valores de una variable en la columna de inicio, los valores de la otra variable en la fila de inicio, dentro de la tabla la frecuencia de cada una de las variables, de cada uno de los pares, y finalmente las observaciones de cada variable de manera individual. A estas tablas se les denomina tablas de correlación si ambas variables son de tipo medible, o tablas de contingencia si alguna de las variables es categórica. Bien, vemos aquí por un ejemplo que tenéis en la plataforma y que ahora vamos a descargar, en el cual se ha calculado una tabla de contingencia. Fijaros que aquí tenemos una variable categórica para las variables edad y estado civil. Vamos a proceder. Tenemos aquí ya los datos de ejemplo que tenéis en la plataforma. Para calcular esa tabla de contingencia, nos vamos al menú Analizar, Estadísticos descriptivos, Tablas cruzadas. Y aquí dentro de la tabla cruzada, pues simplemente elegimos las dos variables que queremos contrastar. Ponemos una de las variables en las filas y otra de las variables en las columnas. ¿De acuerdo? Y obtendríamos la tabla que tenemos en las diapositivas, con cada una de las observaciones de cada par individual y las observaciones
finales de cada variable de manera aislada. Bien, uno de los problemas más importantes de esta práctica, ya os daréis cuenta, que es conocer o comprender correctamente lo que nos están preguntando, y ello implica tener claros una serie de conceptos. Entre los conceptos que tenemos que manejar están los conceptos de distribución marginal y distribución condicionada. En una variable bidimensional llamamos distribución marginal de la variable a la distribución que tendría si no formara parte de una variable bidimensional. Y esa distribución marginal normalmente la tenemos totalizada en la última columna o la última fila. Una distribución condicionada de una variable con respecto a otra son las distribuciones que toma dicha variable en función de un valor de la otra variable. Por ejemplo, en la tabla que estamos viendo, la variable edad tendría 4 distribuciones condicionadas por cada uno de los 4 valores que tiene la variable y. Bien, ¿cómo obtenemos toda esa información en SPSS? Esa información la obtenemos en la misma opción que hemos visto antes, en la opción de tablas cruzadas. Haciendo clic en este botón de casillas, vemos que tenemos marcado el recuento observado, es decir, lo que se ha observado en la muestra. Esto sería, digamos, la frecuencia absoluta, lógicamente, y en la casilla de porcentajes tenemos hasta 3 porcentajes diferentes. Estos porcentajes son las distribuciones condicionadas y este porcentaje sería la distribución marginal. Es bastante importante comprender cómo se interpretan estas tablas. Si vemos, nos han aparecido aquí una tabla con todos los valores que le hemos indicado. Vamos a intentar aclarar un poquito qué es lo que estamos viendo. Fijaros, aquí en la casilla 50 casado tenemos un valor observado, una frecuencia absoluta de 2. Nos está diciendo que en esta muestra había 2 personas que tenían 50 años y estaban casados. Bien, luego tenemos una fila que nos pone porcentaje dentro de la edad. Eso quiere decir que de entre las personas que tienen 50 años, es decir, hemos excluido a los demás, es una marginal, de entre las personas que tienen 50 años, el 66,7% están casados. De hecho, podemos ver que efectivamente solamente hay 3 personas que tienen 50 años, por tanto, el 66,7% están casados. La siguiente fila, que nos pone porcentaje dentro del estado civil, sería el porcentaje de personas que tienen 50 años y están casados. Vemos que, si vamos abajo, tenemos 9 casados. Por tanto, dentro de los casados, 2 partido 9, es decir, el 22,2%, tienen 50 años. Volvería a ser una marginal, pero es la marginal contraria. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles serían? Estas serían condicionadas, no marginales. Estas serían condicionadas. ¿Cuáles serían las marginales? La marginal la tendríamos aquí, es decir, el 15% de las personas tienen 50 años y aquí el 45% de las personas están casadas. ¿De acuerdo? Es muy importante, una de las cosas fundamentales en esta práctica es comprender
cuál de todas estas informaciones nos están pidiendo en cada momento. Bien, el último paso, una vez hemos hecho el análisis de la variable bidimensional, o el paso posterior que podríamos dar, sería decidir si entre las dos variables que forman la variable bidimensional existe o no existe una relación. A ese tipo de relación la llamaremos dependencia o independencia estadística en función del resultado que obtengamos. Bien, ¿por qué llamamos dependencia o independencia estadística? Porque obviamente si entre las dos variables existe una relación funcional, por ejemplo, velocidad igual a espacio partido tiempo, si existe esa dependencia que es de tipo funcional, está perfectamente definida y no hace falta analizarla, ¿vale? Lo que nosotros queremos analizar es variables sobre las cuales no es posible establecer una dependencia funcional, por ejemplo, porque no son variables numéricas, son variables categóricas, y sin embargo pensamos que existe una relación entre ellas. Bien, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues lo vamos a hacer con una prueba que denominaremos prueba de chi cuadrado. En esta prueba establecemos una hipótesis nula en la cual pensaremos que las variables son independientes, ¿de acuerdo? Para ello, lo que asumiremos es que no existe ninguna relación entre las mismas y trataremos de demostrar una hipótesis alternativa, que es que las variables son dependientes. Bien, ¿cómo se procede en esta prueba? Pues imaginad que tenemos la tabla siguiente. Si las variables, o queramos analizar si existe relación entre el estado civil y la edad, yo puedo determinar lo siguiente. Vamos a coger el par de valores casados de 52 años. ¿De acuerdo? Personas de 52 años tenemos 5 en esta muestra. Personas casadas tenemos 9. Si existiera independencia entre estas variables, el resultado que obtenemos aquí debería ser el mismo que obtuviéramos por una regla de 3. La regla de 3 sería 5 dividido 20, que es el tamaño de la muestra, multiplicado por 9. 5 dividido 20 multiplicado por 9. 2,25. El valor que hemos obtenido es 1. Bien, lo que habrá que hacer en nuestra hipótesis de chi cuadrado es ver las diferencias de todos y cada uno de los valores en la muestra, en cada par de la muestra, con respecto a lo esperado. Si esa diferencia es superior a un tanto por ciento, entonces podremos afirmar que las variables son dependientes. ¿De acuerdo? Porque es muy diferente lo que se ha observado de lo que se esperaba. Si por el contrario vemos que las diferencias son inferiores a un tanto por ciento, podremos afirmar que las variables son independientes. ¿Por qué? Porque lo que se ha observado y lo que se esperaba está todo más o menos dentro de un margen. ¿De acuerdo? Bien, esto lo podemos también calcular con SPSS cuando hacemos una tabla cruzada. ¿De acuerdo? Dentro de las casillas podemos poner el recuento esperado. Ese recuento esperado sería la regla de 3. ¿De acuerdo? Y aquí podríamos ver cada uno de los valores que se esperaban y cada uno de los valores que se observaron. Una cosa muy importante para que esta prueba de chi cuadrado funcione es que los valores esperados, o el recuento de valores esperados, no puede ser en ningún caso inferior a 5. ¿De acuerdo?
Y el porcentaje de casillas en las cuales obtenemos valores inferiores a 5 no puede ser inferior al 20%. Es decir, podemos admitir un mínimo dentro de la prueba de casillas donde no se llegue a 5, pero nunca puede ser ese mínimo superior al 20%. Para obtener la prueba de chi cuadrado, dentro de la opción de tablas cruzadas tenemos un botón de estadísticos. En ese botón de estadísticos, cuando calculamos la tabla, podemos obtener el coeficiente de chi cuadrado, la significación asintótica y a cuántas casillas se le ha obtenido un recuento menor que 5. Como vemos, en este caso, las casillas en las que hemos obtenido un recuento menor que 5 son todas, con lo cual esta prueba no tiene ninguna significación. Es decir, el resultado que hemos obtenido no es válido. Para continuar viendo este tema de la dependencia estadística y el análisis de chi cuadrado, vamos a cargar otro fichero. En este caso vamos a cargar el fichero de la práctica 1 correspondiente al ejercicio número 4. Y vamos a hacer unos cuantos análisis con este fichero para sacar alguna conclusión adicional. Vamos a empezar haciendo una tabla cruzada entre el tipo de contrato y el nivel de estudios. Vamos a indicarle que queremos el recuento observado, que siempre sale, y el recuento esperado. Y dentro del botón de estadísticos le diremos que queremos el coeficiente de chi cuadrado. Bien, si veis, en este caso el recuento menor que 5 ha sido del 0%. Eso quiere decir que el resultado de la prueba es exitoso, es decir, que podemos validarlo como correcto. ¿Qué es lo que nos dice el resultado de la prueba? Que la significación asintótica, que es este valor, es 0,089. Ese valor es superior al 0,05. Por tanto, lo que nos está indicando la prueba en este caso es que no existe dependencia entre el tipo de contrato y el nivel de estudios al 95% de confianza. Si rebajáramos ese nivel de confianza, imaginad que pusiéramos un nivel de confianza del 90%, eso significaría que esta significación asintótica en vez de 0,05 pasaría a ser 0,1. Si pusiéramos ese nivel de confianza, el 90%, entonces sí podríamos hablar de que existe relación. Pero tal y como os estoy indicando, con significación asintótica del el nivel de confianza del 95%, no podríamos concluir que existe una relación entre las variables. Vamos a hacer otro análisis. Y en este caso vamos a poner el sexo y el estado civil. Bien, en este caso vemos que hay dos casillas que han obtenido un recuento menor que 5. Este análisis sería válido. ¿Vale? Porque como mucho podemos tener dos casillas con este recuento menor que 5. Si nos fijamos, las casillas donde se ha obtenido un recuento menor que 5 siempre es recuento esperado, ¿de acuerdo? Son estas casillas, las correspondientes a divorciado. Vamos a imaginar que el porcentaje de casillas en vez del 20% hubiera sido el 21%. Y tenemos que eliminar esas casillas
para poder continuar con el análisis y que la conclusión del análisis sea correcta. ¿Cómo podríamos hacerlo? Bien, pues la forma más fácil de hacerlo sería aquellas categorías que nos están dando problemas porque tienen un bajo recuento, y en este caso es la categoría de divorciado, tratar de agruparlas con alguna otra categoría. Alguna otra categoría que tenga, digamos, un cierto sentido esa agrupación. ¿Dónde tendría aquí más sentido esa agrupación? Pues por ejemplo tendría sentido agrupar las categorías separado y divorciado. Para hacer eso, pues simplemente nos vamos a la hoja de datos, ¿de acuerdo? Y vemos que la categoría divorciado tiene el valor 5 y la categoría separado tiene el valor 4. Lo que podríamos hacer es una recodificación, ¿de acuerdo?, del estado civil en una nueva variable indicando que mantenga todos los valores, es decir, el valor 1 que lo deje como 1, el valor 2 que lo deje como 2, el valor 3 que lo deje como 3, el valor 4 que lo deje como 4 y el valor 5, que es el de divorciado, que me lo cambie a 4. Es decir, que me agrupe esto en una misma categoría. Para terminar esta variable tendríamos que ponerle las mismas etiquetas que tenemos aquí, pero la categoría 4 correspondería a separados y divorciados. De manera que si ahora repitiéramos nuestra tabla cruzada, utilizando en vez del estado civil este nuevo estado civil que hemos calculado, hemos eliminado las casillas que nos estaban dando problemas. Ya no tenemos ninguna casilla con un recuento inferior al 20%. Bien, esta práctica sé que es un pelín más complicada de lo habitual, pues espero que a lo largo de toda la semana me enviéis vuestras dudas. Por favor, ya os lo indiqué la semana pasada, procurad enviar las dudas a través del foro porque no solamente sirven para resolver vuestra duda, sino que resolvéis posiblemente dudas a un montón de compañeros. Muchas gracias.